Parte 9 de la serie del movimiento en Vim, y vamos a ver en esta ocasión el movimiento entre objetos de texto. Entonces, ¿qué son los objetos de texto? En Vim están las palabras, las frases, los párrafos, las secciones. Todos estos son objetos de texto. De hecho, ya la palabra la habíamos visto. Tal vez no la habíamos denominado como un objeto de texto, pero ya lo habíamos visto en Vim y habíamos visto la palabra minúscula y la mayúscula. Ahora, de hecho, quisiera hacer un repaso sobre esto, y además vamos a ver sobre la frase y sobre el párrafo, y en un video posterior vamos a ver la sección. Entonces, como repaso, habíamos visto que la palabra mayúscula es la secuencia de caracteres separados por espacios en blanco, ¿verdad? Dentro de una misma línea. Mientras que la palabra en minúscula es igual una secuencia de caracteres separados por caracteres, en este caso no llave, como el punto, el igual, ese tipo de caracteres. Entonces, habíamos visto este ejemplo y tenemos var igual 100. Todo esto va a ser una sola palabra mayúscula, ¿verdad? Y cada una de estas componentes va a ser una palabra minúscula, var igual y 100. Y para movernos entre las palabras tenemos estos comandos que vimos, por cierto, en el video en la parte 2 de esta serie, por si quieren volver a repasarlo. Y entonces, por ejemplo, veamos este ejemplo. Con la W me muevo hacia adelante entre palabras minúsculas y es relativamente lento, o digamos es relativamente corto el paso que hago con este comando. Entonces yo podría hacerlo con W mayúscula, y lo que hago es que cuando hay caracteres pegados, ¿verdad?, sin espacio en blanco, entonces voy saltando más. Entonces en este caso es bastante cómodo porque salto, digamos, de argumento en argumento. También habíamos visto la B, que es para ir hacia atrás, o la B mayúscula, la E para ir hacia los finales, o la GE para ir hacia los finales pero hacia atrás. Ok, entonces estos son objetos palabra. Ahora vamos a ver un objeto más grande, que sería el objeto frase. En este caso, la frase se define así. Es una cadena de texto que termina con un punto, un punto de exclamación o un punto de interrogación, o antes de una línea en blanco. Además, es seguido por un final de línea, un espacio o un tab. Y esto es una posibilidad. Puede haber un cierre de paréntesis o comillas después de uno, o sea, del punto, y antes de el final de línea, el espacio o el tab. ¿Esto qué quiere decir? O sea, tenemos un punto y necesariamente tenemos que tener un final de línea, un espacio o un tab después de ese punto. No basta, digamos, con tener el punto, porque si no hay un espacio, entonces es como cuando llamamos, por ejemplo, el método de un objeto, por ejemplo, en Python. Entonces tiene que haber este espacio. De todas formas, yo siento que estos comandos para moverse, que vamos a ver ahorita, moverse entre frases, es más útil cuando tenemos un texto de este tipo, ¿verdad? Un texto de prosa. Entonces, estos comandos son los paréntesis. Los normales, paréntesis normales, nos van a llevar de frase a frase. Entonces veamos el ejemplo. Tengo este texto que, dicho sea de paso, es una sola línea larga en este caso, que tiene varias frases
como lo voy a mostrar ahora. Entonces voy a ir saltando de frase en frase. Entonces vean que voy a la siguiente frase, al siguiente inicio, al primer carácter de la siguiente frase, con el paréntesis, digamos, derecho, o el que el que cierra, digamos, el paréntesis que cierra. Con el que abre, más bien voy hacia atrás, el paréntesis izquierdo, adelante y atrás. No sé si logran ver el cursor, está en rojo, atrás y adelante. Entonces esto, como lo podrán notar, es bastante útil cuando trabajamos texto prosa, ya sea en Markdown, en LaTeX o cualquier otro lenguaje marcado, donde los párrafos se escriben en una sola línea. Entonces, como habíamos visto, para saltar de línea a línea, entonces aquí habíamos tenido que modificar con GJ para saltar de línea aparente a línea aparente. Esto lo vimos en uno de los videos anteriores. Pero aquí tiene más sentido cambiar de frase a frase, ¿verdad? Porque ya tiene un sentido que va más con la naturaleza del texto que estoy trabajando. Entonces recordemos, paréntesis para frase a frase. Ok, ahora lo que me gustaría ver es el objeto párrafo. Entonces, el objeto párrafo se define así. Después de cada línea vacía, inicia un nuevo párrafo. Que esto es precisamente como se hace en estos lenguajes de marcado como LaTeX o Markdown. En estos lenguajes, cada párrafo, digamos, que se va a compilar en un documento o en una página web, cada párrafo se escribe en una sola línea. Cuando ya queremos hacer un párrafo nuevo, entonces tenemos que saltar línea. Entonces Vim considera de la misma manera. Entonces, cada vez que hay una línea vacía, hay un nuevo párrafo. Aquí hago la diferencia entre línea vacía y línea en blanco, porque la línea vacía no tiene ni siquiera caracteres en blanco. La línea en blanco puede que tenga, tiene espacios o tabs. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Y entonces vamos a ver cómo movernos entre párrafos, y lo vamos a hacer con estos corchetes. Entonces, igual que con los paréntesis, el corchete que abre nos lleva hacia atrás o hacia la izquierda, y el corchete que cierra entonces nos lleva a la derecha. En este caso me gustaría mostrar un ejemplo con un código que tengo aquí abierto en otra tab. Entonces voy a pasarme de tab, y aquí lo que tengo es una función de Python, y pues tiene una cierta documentación aquí, y aquí empieza el código. Entonces recordemos que cuando hay un espacio en blanco, entonces esto va a marcar dónde está mi nuevo párrafo. Entonces algo que es buena costumbre hacer es como escribir los códigos o los bloques de códigos según ciertas ideas generales. Entonces, por ejemplo, este párrafo que yo tengo aquí es un párrafo que contiene una definición de unos límites, por ejemplo. Aquí más bien lo que estoy haciendo es en este párrafo estoy mostrando, tratando los casos particulares relativos a la función. Después calculo una función b, después calculo ciertas intersecciones, después en este párrafo filtro esas intersecciones, y después en este otro párrafo termino de seleccionar los datos resultados, y finalmente retorno el resultado que necesitaba. Entonces aquí es muy cómodo. Digamos que yo quisiera darle una lectura a esta función, ir por párrafo, ¿verdad? Porque
no línea por línea, sino párrafo por párrafo para entender de manera general qué es lo que está haciendo el código. Entonces, bueno, esto yo lo escribí hace unas semanas, pero dentro de 3 años tal vez se me va a olvidar qué hice, y entonces, bueno, con este movimiento, entonces es más fácil, digamos, moverme a cierto paso bastante grande, de manera a tener un vistazo general a la función. Entonces es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Moviéndome con los corchetes, el que abre hacia atrás y el que cierra me lleva hacia adelante. Ok. He hablado sobre estos comandos y los relacionándolo con también documentos de LaTeX o de Markdown, a diferencia de código. La cosa es que en Markdown y en LaTeX, como ya lo expliqué, los párrafos se escriben en una sola línea. Entonces, en este caso, realmente JK es casi que suficiente, porque aquí tengo un ejemplo y vean lo que tengo. Tengo muchos. Voy a hacer la ventana más pequeña para mostrar esto. Tengo varios párrafos de texto bastante largos, y vean que con solo J ya estoy abarcando J y K, solo estoy moviéndome entre los párrafos, que en este caso son una sola línea. Entonces aquí usar los corchetes para moverme, en realidad sí es un poquito más rápido, porque salto de línea vacía a línea vacía. Entonces sí ayuda, pero algo que me gusta más a mí hacer es, si estoy trabajando un documento como esto, o un archivo como esto, es quitar el comportamiento de wrap. Si lo que quiero es darle un vistazo general al documento, entonces quito el wrap y entonces se me despliega solo un pedacito, ¿verdad? Porque todo lo demás del texto está fuera de la ventana. Pero en este caso entonces yo puedo saber rápidamente al leer las primeras palabras del párrafo, me doy una idea de en cuál párrafo estoy, cuál es la idea del párrafo, porque probablemente yo lo escribí. Entonces leo qué es lo que dice rápidamente, y tal vez no es el párrafo al que quiero ir, y con J y K simplemente voy al que quiero, y probablemente tal vez sea por ejemplo, y entonces aquí sí, entonces ya vuelvo al wrap, y entonces aquí en vez de moverme con J y K, entonces más bien me muevo con los paréntesis que me van a llevar de frase a frase, como ya lo vimos. Ok, entonces esto es bastante útil para este tipo de documentos. Y eso sería todo. Me gustaría nada más hacer un repaso. Vimos los objetos de texto de Vim. Primero, las palabras. Esto es un repaso del video de la parte 2 de esta misma serie. Además vimos las frases. Las frases, para movernos entre frases, es con los paréntesis. Y los párrafos nos movemos con los corchetes. Y recordar que la frase es aquella que está separada por puntos y espacios en blanco, mientras que el párrafo es la que está separada por líneas vacías. Y para la próxima vamos a ver el objeto de texto sección. Este es un poco diferente, es digamos particular, y va a tener otros comandos. Entonces a ese le vamos a dedicar un video completo. Listo.